Bien, amigas y amigos, reporte para los despiertos, episodio número 30. Vamos a hacerlo en audio porque tuvimos un pequeño inconveniente con la cámara web y también nos conviene por lo que vamos a hablar hoy. Les recomendamos que este video pónganlo en velocidad 1.5 para que dure la mitad del tiempo. También lo hacemos así, nos conviene porque los algoritmos de YouTube, para engañarlos un poco, la inteligencia artificial de YouTube también está utilizando alta tecnología en reconocimiento facial, hasta el punto de que puede leer los labios si no entiende el audio de lo que se está diciendo. Y entonces, así como la computadora HAL 9000 de la película 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, cuando los astronautas se encierran en una cápsula para que la computadora no los escuche, bueno, resulta que a través de la cámara la computadora les lee, los ve y les lee los labios. Y entonces así es como termina acabando con la tripulación de la película 2001 Odisea del Espacio. Entonces ya la inteligencia artificial puede leer los labios porque tiene alta tecnología en reconocimiento facial. Entonces, por lo que vamos a hablar hoy debido a lo que acaba de ocurrir en Israel, en este conflicto armado, pues obviamente es un tema que hay que tomar con pinzas. Desde las redes conspiranoicas esto se está moviendo brutalmente porque esto, señoras y señores, es otra señal bíblica, otra señal apocalíptica. Y de esto no están hablando los pastores cristianos, están concentrados en el Evangelio de la Prosperidad, están concentrados en hacer shows de rock and roll para sus feligreses, para sus seguidores, con bandas de rock y luces de concierto, y están concentrados en hacer Evangelio de la Prosperidad y no están hablando nada de los tiempos finales en los que estamos. Los sacerdotes católicos están haciendo exactamente lo mismo, ahora están concentrados en el sínodo de la sinodalidad del Vaticano, donde ya se está profetizado por la Virgen de Fátima, Garabandal, la Salet Medjugorje y Akita, que esta sería el fin de la Iglesia Católica como la conocemos, a través de una infiltración de la masonería eclesiástica que pues ha convertido al Vaticano en un bastión de una maldad implícita que lo que quiere es destruir las enseñanzas originales de Jesucristo a través de unas nuevas doctrinas que tendrían que ser aceptadas por todos los sacerdotes, curas y feligreses católicos. Entonces esto tiene más de largo que de ancho. Obviamente los sacerdotes católicos en las misas no están hablando de esto, en las homilías tampoco. Simplemente piden que oren por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. El pueblo original de Dios es el pueblo semita, descendientes de Shem, uno de los hijos de Noé. Para entender esto, vean la película de Noé de Russell Crowe, Jennifer Connelly. Para entender quién es Shem, de dónde sale Shem. Shem es uno de los hijos buenos de Noé. De los hijos de Noé salen las 12 tribus de Israel. Se empiezan a esparcir por todo el mundo, pero hay divisiones ideológicas y doctrinales entre las tribus de Israel. La religión de la tribu de Shem, de ahí vienen los semitas, que son lo que llaman ahora el pueblo de Israel, ¿no? Que está instalado ahí. Pero quienes tienen control del Estado de Israel son los sionistas, no son semitas. Cuando se habla contra Israel siempre se dice que eres antisemita. Eso es un error, porque realmente quienes están controlando Israel en ese momento son sionistas. Los semitas, descendientes de Shem, hijo de Noé, son de raza desértica. En la raza desértica es raza arábiga. Entonces son morenos, de pelo negro, nariz aguileña, ojos saltones, en fin, ¿no? El típico judío de las caricaturas, ¿no? Los sionistas, que son hermanos, genéticamente son hermanos de los árabes y de los persas, porque son descendientes de Abraham. Entonces esa es una contradicción que se lleva siempre en las conversaciones teológicas sobre estos conflictos, ¿no? Si son hijos de Abraham, las dos religiones
judía y musulmana. ¿Por qué se están matando como enemigos mortales? De hecho, se han declarado como enemigos naturales durante varios siglos ya. Entonces, este conflicto tiene hay mucha tela que cortar sobre esto. Entonces es de lo que no están hablando los noticieros, de lo que no están hablando los pastores cristianos, de lo que no están hablando los sacerdotes católicos, porque todos siguen órdenes de sus superiores en sus respectivas órdenes. Entonces, para que el feligrés de a pie no se entere cuál es el trasfondo de todo esto, y que estamos en una guerra espiritual, porque estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos finales, los tiempos del fin de los tiempos del fin del mundo. El mundo como lo conocemos, repetimos, el planeta es una cosa, el mundo es lo que los humanos construyeron sobre el planeta, y el fin del mundo es eso, lo que los humanos construyeron sobre el planeta, ¿no? Entonces, José Luis París lo explica muy bien, este investigador argentino lo explica muy bien. Los 4 jinetes del Apocalipsis son la política, la religión, la ciencia y la economía. Y cada uno, según está explicado en Apocalipsis, decodificado, vean los videos de José Luis París, para qué lo explicamos acá, pero hacemos un contexto para que entiendan. Pues se ha dicho que cada jinete representa a cada fuerza que maneja la vida de los humanos en el planeta Tierra. Entonces, política, religión, ciencia y economía. Ya vimos el jinete de la ciencia hace 2 años. El jinete blanco se liberó. Por si no se han dado cuenta, los tiempos finales, la tribulación, el apocalipsis comenzó cuando cayeron las Torres Gemelas en el 2001, es decir, hace 22 años. 22, 11, 11, número maestro. Entonces, desde ahí estamos en los tiempos finales. Por si no se han dado cuenta, es un proceso largo de 40 años, del 2001 al 2041, más o menos. Los mayas dijeron que era del 2012 al 2032 el segundo ciclo, el primer ciclo, el tiempo del no tiempo, del 1992 a 2012, y el tiempo de transformación y crisis de 2012 a 2032. Ahí estamos, ¿no? El comandante Safiel dijo que más o menos el salto cuántico dimensional se va para 2038, ¿no? Entonces estamos en ese rango de tiempo, ¿no? De los mayas hasta el 2032 y de la gran tribulación mundial del 2001 hasta el 2041. Estamos en 2023, entonces se dice que el gran aviso de las profecías de la Virgen. Vean los videos del Gran Aviso de Christine Watkins, y hay un canal Mundo Católico en YouTube donde está muy bien explicado esto. Hay entrevistas en español para la gente que habla español. Entonces, porque a veces puede pasar que haya gente que habla inglés pero nos ve con subtítulos, entonces por eso estamos hablando de la gente que habla español, porque obviamente este canal es en castellano. Sin embargo, no sabemos quién nos ve. Entonces, el asunto es que si van a Mundo Católico, este canal en YouTube, ya están las conversaciones en español de todo el Gran Aviso. Entonces el Gran Aviso también se anuncia que más o menos será entre 2027 y 2029. Más o menos será el Gran Aviso, esta gran señal en el cielo. 2 asteroides o cometas que chocan en nuestro cielo, lo veremos. Parecerá, o sea, realmente habrá un pánico, pensarán que la explosión nos va a llegar, la onda de choque nos va a llegar. No es así, sin embargo, se crea una cruz entre amarilla, naranja y roja en el cielo. De las puntas de la cruz van a salir rayos, y esto ya es una señal divina, una señal de Dios, tal como esta señal que se anuncia ahora para octubre 13 de 2023. Vamos a ver si ocurre, vamos a ver. No somos 100% crédulos sobre esto, porque a veces anuncian cosas y no ocurren. Entonces esto ya hay que tomarlo con pinzas. Sin embargo, todos los videntes católicos que se mueven por YouTube, redes sociales y blogs, están anunciando que para el 13 de octubre de este año va a haber una señal de una aurora boreal de arcoíris que se va a ver por todo el planeta, y esta señal anuncia que comienza la gran tribulación mundial.
Anuncio que también habla de la abominación desoladora en Israel, ¿no? En Jerusalén, es decir, Jerusalén será destruida por ejércitos externos. Esto ya empezó, señoras y señores, ya empezó el 3 de octubre con esta invasión de los terroristas de Hamas a Israel, con esta escalada donde ya se ve rodeada de ejércitos. De hecho hay un video muy bueno en YouTube de un canal que se llama Mundo Católico TV, donde explican muy bien este conflicto. Y el disparador ha sido el Tratado de Paz de Israel con Arabia Saudita. Obviamente los musulmanes radicales no están de acuerdo con los musulmanes moderados, que son los árabes, los saudíes, Dubái, Emiratos Árabes, etcétera. Entonces, pues también hay un conflicto entre ellos. Los más radicales, los más extremistas, los más violentos, los más salvajes, son los que, junto con Hamas, ISIS, Al Qaeda y Hezbollah, pues lideran estas hordas de orcos radicales terroristas que pasan por encima de familias, ancianos, mujeres y niños. Entonces, ojo, en el Estado de Israel sionista, no semita, sino sionista, que está controlando ahora, pues su líder Benjamín Netanyahu pertenece a esta raza. Ustedes saben que lo ven, es rubio, de pelo blanco, ojos azules, en fin, nada que ver con la raza semita arábiga. Entonces esto lo explicamos en otros videos. Estos judíos sionistas son del sur de Rusia y son como la raza de los Kurgan en la película Highlander con Christopher Lambert y Sean Connery. Estos Kurgan, que eran una raza de bárbaros, pues que se tomaron a través del poder de la fuerza medios económicos para hacerse se convirtieron al judaísmo, pero así usurparon el Estado de Israel y son quienes lo gobiernan ahora. Entonces, volvemos y lo repetimos, estas guerras finales no son de los buenos contra los malos, son de los malos contra los más malos. Lo hemos dicho también en Ucrania, Rusia. No son los buenos contra los malos, son los malos contra los más malos. Entonces, si Putin es el malo, Zelensky es el más malo. Si Netanyahu es el malo, pues los terroristas de Hamas son los más malos. Entonces no es la guerra de los buenos contra los malos. Aquí no hay ningún bueno. Aquí son los malos contra los más malos. Por eso cuando venga Jesús, regrese a acabar esa guerra, va a acabarlos a todos. Está profetizado en el Apocalipsis. Va a acabarlos a todos. De esto no hablan los pastores cristianos ni sacerdotes católicos, ¿no? Recordémoslo muy bien. Entonces por eso estamos hablando aquí de lo que nadie habla, o de lo que nadie se atreve a hablar, o de lo que se les ordena que no hablen, o de lo que todos piensan y nadie se atreve a hablar, en fin. Bueno, entonces, retomando la historia, en Apocalipsis se dice que Jesús va a detener la guerra y va a someter a todos los ejércitos. Entonces no hay un ejército acá en la tierra que esté con Jesús. Todos los que hacen la guerra aquí son malos. De hecho hay unos videntes que dicen ya en mensajes, vean este canal, Mensajes del Cielo, o Revelaciones Maranata, o Dios es Todo. Estos canales católicos, de videntes católicos que están supremamente activos, están recibiendo un montón de mensajes, sueños, visiones, psicofonías, canalizaciones, escritura automática, etcétera. El cielo está desesperado porque se escuche su mensaje. Y estos canales o videntes que no se conocen entre sí están diciendo exactamente lo mismo y se replica en canales de YouTube como los que les estoy mencionando. Entonces, en estos canales se dice muy bien que en estos tiempos de la
finales, donde la gran tribulación, que se supone que inicia este 13 de octubre, según estas señales de los videntes de, por ejemplo, el padre Oliveira de Brasil. Eso está hay muchos videos sobre eso en YouTube. Hay un video también que se llama, un canal que se llama Reflexiones del Evangelio, donde en 2 videos muy cortos se explica muy bien esto del padre Oliveira. También el canal de Rafael Díaz, este predicador católico, se habla de, hay un video que hizo hace poco de los anuncios o las profecías de la Virgen del Buen Suceso en Ecuador desde 1850. Señores y señores, esto no es nuevo, esto lo están anunciando desde hace mucho tiempo, lo que estamos viviendo hoy, que habla de los tiempos en los que estamos. Entonces esto no es nada nuevo, hay que aprender a decodificar, a investigar, a leer, a releer, y cada quien saca sus propias conclusiones. Aquí desde el sistema de decodificación que tenemos, les explicamos a ustedes para que no traguen entero, pero ustedes también tienen que hacer su propia investigación de cosas que quizás aquí mencionamos y no les explicamos, o aquí mencionamos y no decodificamos, en fin, o cosas que a ustedes también les llegan investigando o intentando corroborar de lo que aquí hablamos, en fin. Entonces es importantísimo que cada quien sea su propio maestro, que simplemente transmitimos para un grupo limitado de casi 100 personas, a quienes les agradecemos su confianza. Pues el último video ya lo vieron 42 personas. Obviamente este es un canal pequeño, un canal artesanal, aquí hacemos las cosas con las herramientas que tenemos, pero hay que dar el mensaje, es decir, hay que tener la información. Si tienes información, tienes que repartirla, no puedes ser egoísta con la información, ¿no? Entonces volvemos a la historia de que hacemos lo que hacía Juan el Bautista, una voz en el desierto, como decía Giorgio Bon Giovanni, ¿no? Una voz gritando en el desierto. Dios le habla a Juan y Juan le habla a los mortales, a los demás. Y si lo escuchan 10 personas, el mensaje era para esos 10. Si lo escuchan 20, era para esos 20. Pero la voz en el desierto tiene que gritar, porque esa es su misión. Entonces aquí estamos como una voz en el desierto. De ninguna manera nos estamos comparando con Juan el Bautista, pero es una metáfora de lo que realmente está pasando. Hay mucha gente que está contando estas cosas y son pocos los que los escuchan comparados con la gran población mundial, porque la gran población mundial está inmersa en otras distracciones que pues obviamente son creadas por la Matrix de control manejada por entidades oscuras. Entonces estos videntes, retomando a lo que iba a decir antes, estos videntes han dicho en últimas comunicaciones que los políticos, es decir, el diablo habla por la boca de los políticos, Satanel habla por la boca de los políticos. Entonces no son los buenos contra los malos, son los malos contra los más malos. De hecho, hablamos mucho de Colombia, porque Colombia tuvo un punto de inflexión, fue como una especie de resistencia espiritual antes de que el gobierno socialista o los socialistas neocomunistas pues tomaran el control del gobierno, ahora en boca del señor Petro. Entonces, pero hay videntes desde hace 5 años, videntes colombianos, cuando el señor Petro se lanzó a la presidencia y la perdió contra Iván Duque hace 5 años. Están videntes colombianos. Colombia es un país supremamente católico, pero también hay muchas manifestaciones de videntes e instrumentos, como se llaman ellos mismos, obviamente no aprobados por la iglesia, porque a los cardenales o obispos no les conviene que haya personas que sepan más que ellos, no les conviene que haya personas que no sean de su gremio, que reciban mensajes espirituales de un alto nivel y ellos mismos los censuran y los reciben, ¿no? Entonces, porque es conveniencia de la organización, es una multinacional de la fe, donde prevalecen los intereses de la institución por encima del bienestar de sus feligreses o por encima de la verdad espiritual que se está revelando hoy más que nunca, con todas estas señales en el mundo. Si no las quieren ver, prendan el noticiero y ahí están las señales de los tiempos finales en los que estamos. Entonces, estos videntes católicos colombianos hace 5 años dijeron que había control oscuro demoníaco sobre los dirigentes de Colombia, que el señor Álvaro Uribe estaba controlado por un demonio llamado Mefistófeles, y el señor Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, está controlado por un demonio llamado Asmodeo.
Asmodeo, que es mencionado en la última película de Russell Crowe, El exorcista del Papa. Si no la han visto, por favor, véanla. Explica muy bien lo que pasa a nivel espiritual en este momento en el mundo. Y al final de la película, hay que spoilear, pero resulta que fueron 200 ángeles caídos, 200 demonios de alta jerarquía, de alto poder, que fueron encerrados en calabozos aquí en la tierra, subterráneos, y los oscuros están interesados en abrir portales para liberarlos y que estos seres oscuros tomen el control del planeta Tierra, para que reine la oscuridad, como en la película El Señor de los Anillos, ¿no? Algo así, como las visiones de Frodo en El Señor de los Anillos. Entonces, a Satanás se le dieron 100 años de gracia, según profecías del Papa Pío XII o León XIII, no sé cuál de los dos, se me escapa el nombre, confundo el nombre, pero uno de esos dos papas, Pío XII o León XIII, tuvo visiones en los años 1800, donde, empezando el 1900, donde uno de estos papas vio a Jesús conversando con el diablo, haciendo una negociación de que Jesús le daría 100 años de gracia para que intentara destruir la iglesia e intentara tomar el mundo. Así es como la maldad ha tenido una especie de zona de libre desplazamiento durante los últimos 100 años, desde 1930 a 2030, ¿no? Entonces ahí coincide, ¿no? En 1930 a 2030. Estamos en 2023, así que le quedan 7 años al maligno para hacer lo que pueda hacer antes de que regrese el reinado de la luz. Porque al final, como dice este canal, al final el Inmaculado Corazón de la Virgen triunfará. Vean esos mensajes también. Al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Son los mensajes de la Virgen a través de videntes de todo el mundo en estos momentos. Entonces, de nada de esto están hablando sus pastores en sus iglesias cristianas carismáticas, ni están hablando sus sacerdotes, curas católicos, porque por orden de sus superiores tienen prohibido hablar de estas cosas para que la gente de a pie no se entere. ¿Por qué? Porque son multinacionales de la fe, también son sistemas de control, desafortunadamente, y la imagen de la institución es más importante que el mensaje espiritual. Entonces, por eso existimos nosotros. Esa es nuestra razón, nuestro propósito. Entonces, bueno, vamos al siguiente tema. Bueno, retomando, en Colombia, por ejemplo, entonces estos políticos que son controlados por entidades oscuras, de hecho a veces si ustedes ven algunos de sus videos dando discursos, los ojos están desorbitados, porque realmente quien está hablando no es el títere, está hablando la entidad oscura a través de él, y dice un poco de salvajadas que son realmente las verdaderas intenciones de esta entidad oscura. De hecho, ahora con el conflicto entre Israel y Palestina, y el presidente colombiano Petro ha trinado, ha hecho unos tweets o unos posts en esta red Twitter, ahora que se llama X, defendiendo a los terroristas de Hamas, y después rectifica, pero no borra el tweet anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera vez que habla dice lo que realmente está pensando, la primera vez que escribe dice lo que realmente está pensando, y la segunda vez que escribe está siendo políticamente correcto, está siendo diplomático, que realmente eso es hipocresía, hipocresía de alto nivel, la diplomacia. Entonces es para quedar bien con la comunidad internacional, pero la primera vez que lo dijo es lo que realmente está pensando. Entonces eso es lo que realmente muestra que la oscuridad está en control de estos títeres políticos, ¿no? Y que las luchas políticas son otra distracción para que no veamos quién está detrás de esto, que realmente son los manipuladores o controladores de esta guerra espiritual en la que estamos. Esta guerra mundial es una guerra espiritual, ¿no? Se manifiesta físicamente porque se manifiesta en una guerra física porque estamos en el mundo físico, en la 3D. En este momento estamos en la 3D con fisicalidad variable hacia 4D para intentar saltar a la 5D, que eso ya es otro tipo de conversación que no tendremos ahora, pero para evitar
que evolucionemos, que saltemos, que avancemos como humanidad hasta esa quinta dimensión de conciencia, donde se eliminan todos los conflictos y la maldad desaparece. Pues la maldad que está ahora en ese momento aquí está pataleando, está desesperada, quiere destruir todo. Entonces, de ambos bandos, ya vimos, ya estamos viendo, ya vemos cómo los psicópatas de Hamas pues se han llevado familias enteras, niños, mujeres, ancianos, y los han ejecutado o los han secuestrado, los tienen como rehenes, y están chantajeando en ese momento al Estado de Israel que si no detienen los bombardeos en Gaza van a empezar a ejecutar a uno por uno de los 150 rehenes que tienen, 150 rehenes que en su mayoría son mujeres, niños y ancianos, o familias enteras. Entonces simplemente son hombres trabajadores que realmente no son combatientes, aunque el Estado de Israel obliga a sus ciudadanos después de la Segunda Guerra Mundial a prestar 3 años de servicio militar para los hombres, 2 años para las mujeres. Se entrenan en todo tipo de armas y en combate cuerpo a cuerpo, inventado por los israelíes, llamado Krav Maga, uno de los artes marciales más efectivos y letales del mundo. Sin embargo, estos terroristas islámicos de Hamas lograron infiltrarse en el sistema de defensa israelí, porque esto es una estrategia que ha sido planeada, porque el punto débil de estos bandos es su doctrina espiritual. Entonces se hizo el día del Sabbat, el sábado de los judíos, que es el día de descanso. Para la gente occidental, católicos, el día de descanso es el domingo, ¿no? Pero para los judíos es el día sábado. El día sábado, tu religión, esa religión judía, les prohíbe trabajar, les prohíbe tener actividades, les prohíbe, realmente tienen que estar en oración, les prohíbe actividades, fiestas, en fin, les prohíbe todo tipo de actividad. Entonces, los sistemas de alerta, hasta los militares, tienen que dejar de trabajar el día del Sabbat. Por eso las defensas de ese día, las defensas israelíes estaban abajo. Y era un Sabbat con otra fiesta judía. Entonces, al guardar las fiestas, los judíos pues cesan sus actividades, y esto implica bajar las defensas hasta militares. Por eso, en ese hueco que se presentó y en la madrugada, dense cuenta que siempre es a la madrugada que se actúan estas operaciones militares de alto nivel, en este caso los terroristas de Hamas. ¿Por qué terroristas? Porque implica que se fabrica terror en la población civil para que se expanda, ¿no? De hecho, el arma de estas personas es el miedo. Una de las armas, dicen los videntes católicos, de todos estos mensajes que hemos hablado, una de las armas poderosas de la oscuridad es el miedo. A través del miedo se manipula de manera infinita a un grupo muy grande de personas. Ya lo vivimos hace 3 años con la psicoplandemia del bicho 19. Como a través del miedo a morirte por un contagio de un bicho supuestamente nuevo y letal, pues se encerró en sus casas a millones de personas durante 1 año y medio, casi 2 años, ¿no? Se paralizó la economía mundial, se paralizó la actividad mundial, se paralizó la forma de vida mundial, se paralizó a la gente en sus casas hasta el punto de crear traumas psicológicos por el encierro constante. Y en fin, las consecuencias de todo eso las estamos viendo ahora, pero solamente fue un simulacro de hasta qué punto se podía controlar a grandes millones de personas a través de una información que se publicara como cierta, y así someterlos a la voluntad de los gobernantes mundiales, que fue lo que ocurrió con la excusa de la ciencia, uno de los jinetes del apocalipsis. Ya lo dijimos, los 4 jinetes del apocalipsis: política, políticos tomados en posesión por entidades oscuras. Satanás habla por la boca de los políticos. Si no fuera así, pues entonces no te cobrarían los impuestos que te cobran cada gobierno nuevo que entra aumenta los impuestos para tapar el hueco de lo que se están robando o de lo que se van a robar. Cuando estamos en un planeta realmente abundante, donde habría capacidad de alimento y agua para 20.000 millones de personas. Esto no lo dicen
porque no les conviene cuando somos 8.000 millones, vamos para 9.000 millones de personas en el planeta Tierra, y la excusa es que hay demasiada gente y por eso hay que controlar a la población y evitar que se reproduzcan. Cuando realmente ese planeta puede dar agua y alimentos para 20.000 millones de personas si son bien reubicados y bien administrados los recursos en la Tierra, cosa que a los dirigentes de este planeta no les conviene, porque perderían el poder y la gente que tiene que comer empezaría a pensar, empezaría a recrearse, empezaría a ser creativa, empezaría a leer libros, empezaría a pensar por sí misma, cosa que a los controladores de la Matrix no les conviene. Pero solo les quedan pocos años, por eso la bestia está desesperada, por eso están haciendo las barbaridades que están haciendo. Pero esto es bíblico, lo que está ocurriendo es bíblico, señoras y señores. Entonces repitamos, 4 jinetes del Apocalipsis. Perdón que me trae un poco porque estoy pensando demasiado rápido y hay muchas cosas que decir en poco tiempo, pero bueno, así estamos. 4 jinetes: política, ciencia, religiones organizadas y economía. De hecho, esta guerra entre Israel y Palestina, entre Hamas y los sionistas, es realmente otra guerra religiosa, ¿no? Entonces son extremistas islámicos contra extremistas judíos. Los pueblos están como rehenes, los pueblos están en el fuego cruzado. La gente inocente de cada población palestina e israelita están, o israelí, están en medio del fuego cruzado entre los psicópatas que están al mando entre los dos bandos, psicópatas islámicos de parte de Hamas y psicópatas judíos de parte de los sionistas. Entonces esto es una guerra entre psicópatas, no es una guerra entre dos países, no es una guerra, lo llaman guerra santa porque realmente es una guerra espiritual que no tiene nada de santo, no tiene nada de divino. Ellos, como usurpadores, ladrones, utilizan lo divino y lo prostituyen para sus propios intereses, ¿no? Ya en un trino que escribió el presidente de Colombia, este endemoniado Petro, pues escribió que Palestina debería ser libre y que Jesús era palestino y que él hablaba del amor, ¿no? Entonces, y después ese trino lo borró, pero obviamente la gente en las redes lo rescata y lo republica. Entonces, bien, ¿cuál es la simbología de esto? Simplemente estos endemoniados utilizan la imagen de Jesucristo en su beneficio, la prostituyen y la voltean para sus propios intereses. Es decir, en este trino, el presidente endemoniado de Colombia está justificando el terrorismo de Hamas en nombre de Jesucristo, ¿no? ¿Ven cómo tuercen todo? Porque son mentes retorcidas, son endemoniados, son desalmados, son preadámicos, son gente sin alma. Y al no tener alma, pues llegan espíritus oscuros, porque son recipientes vacíos, porque no tienen alma, y en ese hueco donde no hay alma entran entidades oscuras a controlarlos como títeres. Por eso los videntes católicos dicen que Satanás habla por la boca de los políticos, de todos los políticos. No estamos defendiendo a ninguna corriente política, ¿no? Entonces, ojo, obviamente es la guerra de los malos contra los más malos. Entonces, si hay unos más malos, pues entonces mucha gente se está yendo por el bando de los menos malos, pero siguen siendo malos, ¿no? Puede caer en ese error, porque es un error de percepción, ¿no? Es lo que pasa, la demostración política es eso cuando se hace un voto de castigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos del caso de... Bueno, vamos a Venezuela entonces. En Venezuela votaron por Chávez como un voto de castigo a los políticos tradicionales venezolanos y cayó Venezuela en el infierno, ¿no? En Colombia, por un odio a los políticos tradicionales y al régimen de Álvaro Uribe, votaron por Gustavo Petro. Entonces simplemente están cambiando a los malos por los más malos en odio a los malos, ¿no? Entonces esa filosofía de guerra, de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Del arte de la guerra de Sun Tzu o Sun Tse, ¿no? El arte de la guerra. Lean ese libro si quieren aprender cómo se maneja la estrategia militar en el mundo. El arte de la guerra de Sun Tzu o Sun Tse. Entonces,
busquen ese libro que habla de estrategia de combate militar, porque si no se han dado cuenta estamos en una guerra y el que no es guerrero a nivel espiritual, estamos hablando de guerra espiritual, entonces está sometido a lo que dictaminen los de arriba o los que se creen superiores o dictaminen los que vienen a querer hacer con tu vida lo que se les da la gana, como simplemente estos terroristas que ingresaron a las zonas a los kibbutz, que son barrios de colonos que han invadido tierras palestinas y libanesas. De hecho, obviamente también aquí hay una culpa del Estado de Israel, pero está controlado por los sionistas, por eso hacen lo que hacen. Entonces, que han arrasado, por ejemplo, bosques de olivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el olivo, esto tiene una simbología más grande detrás, pero nadie se los explica. Para eso hay que leer mucho, investigar mucho y decodificar y conectar. Entonces, por eso estamos aquí contándoles esto. Los olivos, el árbol de olivo es el símbolo del Líbano. Líbano, que es el original estado de Palestina, ¿no? El olivo es un árbol sagrado. El olivo, en el bosque de los olivos, fue donde Jesús se retiró a orar en Getsemaní antes de que lo capturaran para empezar el Vía Crucis, ¿no? El bosque de los olivos, el campo de los olivos, porque el olivo es un árbol sagrado, porque tiene propiedades, es un árbol, es un super árbol, digámoslo así. Así como hay superalimentos, hay super árboles, ¿no? Y el olivo, perdón, es un árbol que tiene propiedades místicas positivas. Por ejemplo, el aceite de oliva es el aceite más puro que hay, es el menos dañino. El aceite de oliva, si ustedes se aplican aceite, si tienen dolor de cabeza y se aplican aceite de oliva en las sienes, con las yemas de los dedos, el dolor de cabeza va a bajar. Si están muy nerviosos, estresados, si se aplican aceite de oliva en las muñecas, donde se toma el pulso, se van a tranquilizar. El aceite de oliva tiene propiedades sanadoras, porque el olivo es un árbol que tiene propiedades mágicas o místicas o santas, ¿no? Es un árbol santo. No es casualidad que Jesús haya ido a orar al bosque de los olivos, porque el olivo tiene una propiedad especial. Y entonces este árbol, que es un árbol santo, por así decirlo, un árbol simbólico, un árbol, digámoslo así, bueno, se habla que este planeta Tierra es un arca de Noé o una biblioteca galáctica donde hay especies de toda la galaxia y que fueron sembradas aquí, animales, por eso hay tanta diversidad, vegetales, árboles. Entonces también se dice que el olivo, así como todos los árboles sagrados de las culturas, por ejemplo el maíz, el trigo, no son originarias del planeta Tierra, son traídas de otros planetas. Por eso las tribus las consideraban sagradas, ¿no? Para las tribus preincaicas o mayas, el maíz era sagrado porque fue traído por los dioses, fue un alimento traído por los dioses, no era de este planeta. El trigo en Medio Oriente, los egipcios adoraban el trigo. De hecho, la cerveza es inventada por los egipcios y viene del trigo, que también era un cereal que era divino, traído por los dioses. Entonces el trigo, por ejemplo, el maíz, no son de este planeta, así como el olivo, ¿no? Entonces por eso tiene propiedades especiales, porque no son de este planeta, son como vegetales evolucionados, ¿no? Por eso los científicos humanos crearon el maíz transgénico, para que la gente dejara de comer maíz sagrado, que es el maíz original, ¿no? Entonces, este jarabe de maíz que se utiliza en Estados Unidos que la gente ha subido de peso entre 10, 20, 30 kilos por consumir jarabe de maíz. Para entender eso, vean la película. Hay un documental sobre esto, se me olvida el nombre, sobre el jarabe de maíz, del maíz transgénico. Comida S.A. En inglés Food Inc., Food Incorporated, pero es Comida S.A. Búsquenlo, este documental
habla muy bien cómo funciona la industria del maíz transgénico en Estados Unidos. Se la dan a las vacas para que las vacas también coman maíz transgénico y su carne se vuelva transgénica. Entonces es esta infiltración oscura en todos los niveles. De hecho, esta inyección transgénica que inocularon a todo el mundo desde hace 2 años, también es parte de ese plan. Entonces todo está conectado, señores y señores. Y en los últimos 20 minutos de video vamos a hablar de Mateo 24 en la Biblia, que son las profecías de Jesús. Y hay que refrescar esto para que, por favor, reconectemos con lo que está pasando a nivel mundial. Estamos en tiempos bíblicos, señores y señores, por si no se han dado cuenta, ¿no? Cuando vean el noticiero, vean bien todo lo que está pasando y entiendan que estos son señales de los tiempos bíblicos, donde el cambio planetario mundial es inminente, inminente. Son las señales del fin de los tiempos, son las señales del fin del mundo como lo conocemos. Ojo, no el planeta Tierra, es el mundo de los humanos como lo conocemos. Y esto es bíblico, señores y señores, porque al final de todo, como en todas las películas, como en Star Wars, como en Indiana Jones, como en todas las películas de Star Trek, como en todas las películas de superhéroes, al final, cuando aparentemente los malos ya ganaron, la gracia divina entra y el héroe se recupera, acaba con el malo y se instala un reino de paz verdadera, no la falsa paz en la que estamos, ¿no? De hecho, en ese video de Mundo Católico TV sobre el Tratado de Arabia Saudita y Israel, que se firmó hace casi 2 semanas, que ahora se ve interrumpido por esta incursión de guerra de Hamas con Israel, pues en ese video se dice que es bíblico, en Apocalipsis dice: cuando se hable de paz y seguridad, alerta, cuando se hable de paz y seguridad, alerta, porque es un engaño, vienen tiempos de guerra, de la guerra final. Entonces, cuando Israel y Arabia Saudita hicieron un tratado de paz y seguridad, ¡pum!, a los 15 días, a los 10 días, llegó la incursión violenta de los terroristas de Hamas a Israel, y entonces, después de paz y seguridad, viene la guerra de Israel contra Palestina. Entonces, implica a todo el mundo, y va a implicar a todo el mundo, y va a involucrar a todo el mundo, porque entre los secuestrados por Hamas hay 150 personas, hay ciudadanos de todo el mundo, de muchos países, no todo el mundo, pero de muchos países, que tendrán que intervenir. De hecho, hay un video muy duro de una mujer fallecida en la parte de atrás de una camioneta, de un jeep, donde la tienen estos salvajes, y aparentemente ellos dicen que era una mujer judía, pero no, era una mujer alemana que de 30 años, que viajó a Israel al festival de música electrónica en la frontera por la paz. Se llamaba el festival Supernova, donde murieron 250 asistentes por el tiroteo de los terroristas, y esta mujer fue una de las que se llevaron, pero obviamente para exponerla como un trofeo de guerra en Gaza, con tan mala suerte que no era una mujer judía, sino era una mujer alemana que fue ahí para este festival. Entonces también estos hippie flowers, estos happy flowers del siglo XXI, que no tienen idea de la maldad que hay en el mundo, estos millennials que creen que todos son maripositas y florecitas y redes sociales y bailecitos de TikTok, no se han dado cuenta que estamos en una guerra mundial espiritual, y que ellos también pueden caer como víctimas, pensando que con florecitas y palabritas y palmaditas en la espalda un terrorista no te va a disparar. Lo siento, señores y señores, esta es una guerra de endemoniados contra endemoniados por el control del planeta Tierra, y los pocos ángeles humanos que hay aquí pues tienen que estar atentos al regreso del Señor de los cielos, del Señor de la luz, del Señor, del anciano de los días, y simplemente, como dicen, esperamos su llegada con las lámparas encendidas, para hacer luces que le iluminen el camino a los demás. Entonces simplemente a veces tenemos que posar de observadores, de testigos, mientras vemos cómo estos endemoniados se matan entre ellos mismos, lamentando la pérdida de inocentes, que son inocentes por ser ingenuos,
que son inocentes por ser confiados, son inocentes por ignorancia, son inocentes por ser inocentes intrínsecamente, pero también son inocentes por inconsciencia, como estas personas que se van a un festival de música electrónica en la frontera de una guerra que se estaba cocinando, ¿no? De hecho, algunos ortodoxos judíos dicen que estas personas murieron por irrespetar el Shabbat, ¿no? Es decir, se fueron de fiesta el viernes y respetando el Shabbat, la fiesta electrónica debió terminar a las 12 de la noche del viernes y empezar el Shabbat a las 0 horas del día sábado, ¿no? Cada quien para su casa y empezar el Shabbat. Pero no, siguieron de fiesta, de rumba, y a las 6 de la mañana del Shabbat estaban súper enfiestados y a las 6:30 llegaron estos terroristas y mataron a 250, 260 jóvenes que estaban en esta fiesta electrónica. Entonces los ortodoxos dicen que por irrespetar el Shabbat, pues Dios permitió que fueran asesinados. Este es el enfoque a nivel religioso que se le da a esto, pero no choca con la realidad. Es decir, para entender el contexto de un bando y del otro, hay que alejarse y ver todo desde afuera, ¿no? Las montañas se ven mejor desde lejos, ¿no? El que está en la montaña perdido no sabe por dónde va porque no está viendo la montaña como es. Pero las montañas se ven mejor desde lejos. Entonces hay que retirarse, ver desde afuera, analizar, codificar. Hay un viejo dicho norteamericano que dice que el mapa no es el territorio, pero qué bueno tener un mapa en el bolsillo. Entonces es importante tener un mapa para que cuando caigamos en la montaña sepamos por dónde ir, tengamos una idea hacia dónde vamos y no sentirnos perdidos y no estar perdidos, porque esta gente perdida, de la generación perdida que son los millennials y la generación Z, porque está predicho que quienes nacerían después del año después de las Torres Gemelas sería la generación perdida. Pues entonces estos millennials que también nacieron en los 90, pues esta generación perdida está perdida porque no sabe dónde está parada y en consecuencia caen como víctimas en estos conflictos, como les pasó a estos jóvenes en la fiesta electrónica en la frontera de Israel con Gaza. Entonces no estamos echándole la culpa a nadie, es una observación de lo que pasa, son realidades que ocurren y que están en este momento en los titulares de todos los noticieros del mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver, quedan 47 minutos de video, vamos a ver si en los últimos 13 podemos leer esto rápido, ¿no? Dice, o si no haremos un siguiente video decodificando Mateo 24. Vamos a leerlo para contextualizar esto y para que entiendan en dónde estamos parados. Dice Mateo 24, esto es tomado de la Biblia, Dios habla hoy. Esto es un texto bíblico, Dios habla hoy. Dice la Biblia con deuterocanónicos, versión popular, traducción directa de los textos originales hebreo, arameo y griego. Por eso se llama Dios habla hoy, es una Biblia católica. Tenemos hace muchos años en nuestro poder, pero ya saben que eso está dispuesto a interpretaciones. Las nuevas Biblias cristianas cambian ciertas palabras, cambiando ciertos contextos, y se ponen a pelear que la Biblia cristiana es mejor que la católica, y ahí se van estos egos colectivos perdiendo el tiempo en vez de estar hablando de las señales de los fin de los tiempos en los que estamos ahora, ¿no? Sigan con su evangelio de la prosperidad y haciendo conciertos de rock con luces de concierto para sus feligreses y haciendo obritas de teatro sin la Biblia en la mano, ¿no? Y sigan haciendo shows para dar cocaína espiritual a sus seguidores, aspirina espiritual a sus seguidores, pero sin ningún tipo de información sobre lo que está pasando ahora, más que decir oremos por Israel, oremos por el pueblo elegido de Dios, pero no explican lo que está pasando a nivel espiritual, no explican lo que está ocurriendo realmente, y eso nos indigna, y por eso estamos diciendo y haciendo estos videos, señoras y señores. Bueno, entonces vamos, Mateo 24, en los últimos 11 minutos de video que nos quedan. Dice, Jesús anuncia que el templo será destruido.
Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a atraer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. El templo fue destruido por incursiones romanas. Y Jesús también lo dijo, ¿no? Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. No estaba hablando del templo de Israel, estaba hablando de su cuerpo. Destruyan este templo, mi cuerpo, y yo lo levantaré en 3 días, resucitaré al 3er día. No era el templo de Israel. Pero bueno, esta es otra historia. Luego se fueron al monte, dice, siguiente, esto es versículo 3. Señales antes del fin. ¿Fin de qué? Fin de los tiempos. ¿Dónde estamos ahora? Señales, hay que ver las señales antes de. Dios siempre avisa, ¿no? El comandante Safiel siempre decía: somos los avisados, ¿no? Porque nos avisaron y vimos los avisos. Luego se fueron al Monte de los Olivos. Monte de los Olivos. Monte de los Olivos. Ya lo expliqué. El árbol de olivo. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose por mí y dirán: yo soy el Mesías. ¿Viste estos Mesías políticos? Estos Mesías que se venden como los salvadores del mundo en las Naciones Unidas. Y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá. Lo estamos viendo ahora. Ucrania, Rusia, Israel, Palestina. Pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. No se asusten, no tengan miedo. Es lo que siempre dicen los ángeles antes de las apariciones marianas a los niños. No tengan miedo. No tengan miedo, porque el arma más poderosa de la oscuridad del diablo Satanás es el miedo. A un lado el miedo. Valentía y confianza en Dios. Como dijo en un mensaje la Virgen ahora, mi hijo siempre está con ustedes, mi Jesús siempre está con ustedes. Aunque no lo vean, Él está con ustedes. Y el Arcángel Miguel, la oración al Arcángel Miguel de protección, siempre háganla. El Vaticano la eliminó de la iglesia. Al final de las misas siempre se hacía la oración de protección al Arcángel Miguel para que la gente se fuera protegida de la iglesia, saliera a la calle protegida. Eso lo quitó el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿para quién trabajan estos? Si le quitan la protección del Arcángel Miguel a la gente en las misas, ¿para quién trabajan estos? Bueno, dice lo siguiente por eso. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Ya ocurrió temblores en Colombia, terremoto en Marruecos, hubo un terremoto ahora en Afganistán, cuando los talibanes dijeron que iban a apoyar a Hamas para invadir Israel, y automáticamente les cayó un terremoto de 6.4, 500 muertos, casi 1000. Bueno, pero todo esto apenas será el comienzo de los dolores. ¿Qué dolores? Los dolores de parto, el parto planetario, del que hablan contactados como Sixto Paz, ¿no? Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán, ¿no? Los tomarán de rehenes y los matarán. ¿Qué está pasando ahora en Israel con las familias inocentes, niños, mujeres y ancianos? Y todo el mundo los odiará por mi causa, por causa de Jesús. En aquel tiempo muchos perderán su fe, porque habrá tanta maldad que pensarán que Dios no existe, ¿no? Y se odiarán y se traicionarán unos a otros. ¿Sí ven cómo se traicionan entre ellos mismos los políticos del mismo partido político? Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces en este caos habrá mucho charlatán y oportunista aprovechando el caos, ¿no? Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de sentir amor por los demás. El amor se enfriará. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Firme en la fe, firme en el amor incondicional, firme en la fe en Dios, firme en que al final de todo este caos Dios triunfará. Y esta buena noticia del reino de Dios será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones conozcan, y entonces vendrá el fin, ¿no? Entonces se anunciará que
vendrá la luz al final de todo esto. Y entonces vendrá el fin de la maldad. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio cuando ustedes lo vean en el lugar santo. Eso quiere decir que va a ocurrir una tragedia en Israel. Va a ocurrir algo muy grande en Jerusalén, ¿no? Ya el primer ensayo de esto fue la incursión de Hamas en territorio israelí, pero posiblemente el horrible sacrilegio será algo muy grave, posiblemente una bomba muy grande en Jerusalén, ¿no? El que lee, que entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Y el que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese, ni aun a recoger su ropa. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá tribulación como nunca ha habido, ¿no? Entonces, se ha dicho que no tengan hijos en estas épocas, porque si para un adulto el sufrimiento es grande, imagínense para un niño, una niña que no entienden nada. Esto con las guerras que están ocurriendo, es que se están llevando niños y mujeres y familias en este momento en Israel. Están muriendo niños por los bombardeos de Israel en Gaza. De parte y parte están pagando los niños. Entonces, no los tengan para que no sufran. No los tengan en tiempos finales, no se embaracen para que esos niños no sufran. Y ustedes como padres no pasen las duras y las maduras. Y también implica el sufrimiento de los niños con el tráfico mundial de niños, ¿no? La película Sound of Freedom, Sonido de la Libertad, que ahora se volvió, gracias a Dios, se volvió viral, se volvió taquillera, se volvió mundialmente reconocida, exponiendo este sufrimiento de los niños. Entonces, si tienes un niño y una niña, ahora con tanto endemoniado que hay robando niños, pues vas a correr el riesgo de que te pueda ocurrir a ti. Entonces no los tengas. Si están en los tiempos finales, si ves las señales del tiempo final, cierra la fábrica, no tengas hijos, porque el que los tenga va a pasar por tribulaciones y se les está avisando, ¿no? Bueno, entonces pidan ustedes a Dios que no tengan que huir en invierno ni día de reposo. Día de reposo, el Shalom era un día de reposo, y en un día de reposo los terroristas islámicos de Hamas invadieron Israel. Entonces rueguen que no les caiga esto en un día de reposo o en invierno, porque el sufrimiento será el triple. Bueno, esto vamos aquí ya terminando 57 minutos de video. El sistema solo nos da una hora, entonces vamos a dejarlo aquí y continuamos en el siguiente video decodificando Mateo 24, porque esto es lo que estamos viviendo en este momento, señoras y señores. Estamos en tiempos bíblicos, por si no se han dado cuenta. Si su pastor no se lo ha explicado, si su sacerdote no se lo ha explicado, si su chamán, si su gurú, si su swami no se lo ha explicado, aquí se lo explicamos sin ningún tipo de título, simplemente a nivel de información, reportando como periodistas guerreros de la luz, ¿no? de esta manera. Hay que ver esto con los ojos del guerrero espiritual. Hay que ver esto que está pasando con los ojos del sabio, del vidente, del avisado, como decía el comandante Safiel, ¿no? Para entender la percepción, qué actitud tenemos que tomar frente a esto, vean los videos del comandante Safiel. Y ahí explica muy bien qué actitud debemos tomar frente a esto. Porque no podemos permitir que nuestro ego caiga en la trampa del miedo, caiga en la trampa de la incertidumbre, caiga en la trampa del miedo al futuro, caiga en la trampa del pánico, caiga en la trampa del pesimismo, caiga en la trampa de la negatividad y caiga en la trampa de perder la fe. Eso no se puede perder ahora. Fuerza espiritual, fe, más que nunca. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video porque se acabó el tiempo. Bye, bye, bye.